Desde la plataforma Seneca Falls, con su presidenta, la pastora Asunción Quintana, y coordinadora del Grupo de Trabajo de Mujeres de la Alianza Evangélica Española, nos hablan sobre Lydia Finney. La tenemos en el otro punto de la conexión y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Asunción Quintana, un placer tenerte con nosotros. Buenos días, encantada de estar aquí. Y bueno, y en esta mañana hablar, como tú has dicho, de una gran mujer que es muy poco conocida, Sí, sí. porque yo también tuve que adentrarme en toda esta época del 1840, ¿no? En esa Ujú. década para conocerla, ¿no? Pues mira, Lucho, Lydia Finney fue una mujer, una gran reformadora, una mujer de unas convicciones de fe cristiana muy profundas. Y ella vivió de 1804 a 1847, murió Ujú. Muy muy joven, muy jovencita. joven. Su nombre Ujú. de soltera era Lydia Ruth. Ujú. Luego se llamó Lydia Finney porque se casó con el gran evangelista y Exacto, predicador predicador. Charles Finney. Ujú. Ellos pertenecen a esta época que se llamó el Gran Despertar, el Ujú. segundo Gran Despertar en Estados En Unidos, Estados Unidos. Ujú. que bueno, fue un avivamiento tremendo. Y no sé si os suenan nombres como Charles Finney, James Taylor, Alexander Campbell. Estos son los hombres, pero yo quiero hablar que En nunca este, se habla de las mujeres que hay ahí en el anonimato y que eso es. hicieron una gran labor, ¿no? Como fue Lydia Finney. Ella fue la fundadora de la Sociedad de Reforma Moral Femenina de Nueva York. Y ahora os voy a explicar. Este gran avivamiento que hubo, lo que se llamó el segundo gran despertar, acudía, inmigraba muchísima gente en esta época a Estados Unidos buscando pues trabajo. Se parece un tanto a la situación de hoy, ¿no? Claro, Y, claro. y fue como una especie de globalización por adelantada, ¿no? Ujú. Se extendieron las fronteras, en fin. Y en medio de todo esto se levantaron estos grandes predicadores y predicadoras y hubo un avivamiento tremendo, pero se enfocó sobre todo este avivamiento a la conversión, arrepentimiento y a la reforma social, a la labor social, a dar unos frutos en el cambio de la sociedad, ¿no? Así que esta mujer, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues ella principalmente la carga gran que tuvo fue Ujú. por la prostitución. En aquella época dice que se cuenta que hubo casi más de 10.000 prostitutas. El tema es que había muchísimas mujeres en pobreza, en situaciones límites de pobreza, no tenían ni siquiera para comer ni para dar a Mm. sus hijos, Claro. muchas mujeres abandonadas. Y así que ella tuvo su carga y fue la que creó la Sociedad de Reforma Moral Femenina de Nueva York, que luego se extendió por todo el país. Había, digamos que era como una plaga generalizada de prostitución durante esta época, pero fíjate lo interesante, ¿no? Porque es que me ha recordado un poco a la situación actual. Entonces yo a esta mujer, a Lydia Finney, la veo como una adelantada Claro, una para su precursora. época. Ujú. Realmente fue toda esta época donde también surgió, 1848, el movimiento Seneca Falls. O sea, hubo una especie de fuerza especial y carga en las mujeres que a la vez también se les daba cierta autoridad espiritual para poder predicar, organizaban grandes reuniones y ella tuvo esta carga y fíjate, ellas responsabilizaban, ellas denunciaban el tema y responsabilizaban a los hombres, al prostituidor, ¿no? Y decían al gobierno que tenían que responsabilizar a los hombres para que esto fuera erradicado. Después, fíjate, otra cosa interesante es que ellas iban a los burdeles y allí dice que oraban por las prostitutas, hablaban con ellas, oraban por ellas, incluso por los clientes, y presionaban para que esto fuera considerado un delito, porque lo que ocurría es un poco como hoy. Yo es que he visto realmente la situación muy parecida a la de hoy, en Claro. España me refiero, ¿no? Ujú. Que es Ujú. alegal, es decir, en aquel tiempo
estaban prohibidas, pero a la vez se hacía la vista gorda, con lo cual ellas pues clamaban y denunciaban al Estado para que interviniera, ¿no? Y luego también hicieron, no solamente tenían esta carga por ir y arrebatar de aquí a las mujeres, sino que luego además abrieron casas de acogida, fíjate, es decir, fue totalmente una adelantada. Y en estas casas de acogida pues daban educación, preparaban a estas mujeres para que pudieran tener una nueva vida, ¿no? Así es que, bueno, yo he visto aquí Lydia Finney, que se conoce a su esposo, pero no a ella, una gran adelantada de su época y casi que nos da las pautas para lo mismo que estamos queriendo muchos, por lo menos también la plataforma Seneca Falls y otras, hay otras asociaciones cristianas, evangélicas en España que están luchando fuertemente, Amor Dragoste, Fiat Gratia, en fin, Uno a Uno, hay muchas asociaciones, pero veo que estamos dirigidas hacia el mismo enfoque. Es decir, el enfoque es lo que se llama la ley sueca de multar al prostituidor, a los dueños de los locales, por supuesto perseguir al proxeneta, dar ayudas y planes para que las mujeres puedan salir, porque si no ofrecemos una alternativa, no pueden salir de ahí. Sobre todo yo veo, y ahora lo explico un poquito más, Lucho, la importancia del cambio de mentalidad de la sociedad. Es decir, mientras la sociedad siga viendo, bueno, bien, normal, que haya prostitución, bueno, es lo normal en una sociedad machista, ¿no? Pero mientras lo sigamos viendo así, aunque pongamos leyes, se va a ver viendo bien y por lo tanto se seguirá incidiendo en la prostitución. Entonces, qué importante, Lucho, el cambio de mentalidad, qué importante la educación, qué importante que realmente veamos a este 80% de mujeres que hay, porque de esclavitud sexual se calcula que son un 80% son mujeres y niñas. Entonces, que se las considere, porque muchas, sabes, que son víctimas, son asesinadas incluso, que se las considere como víctimas de violencia de género. Es decir, este tipo de prostitución es un tipo de violencia que atenta contra la mujer. Esto tampoco se considera así todavía. En fin, en España, fíjate, las cifras además son alarmantes porque hay casi un 40% de hombres que reconocen haber pagado prostitución o pagar prostitución. Es muchísimo. España es el primer país de Europa en consumo de prostitución y el tercero del mundo. Es decir, esto es tremendo. Y esto es también porque España se convierte en un centro de tráfico de humano increíble, sobre todo mujeres que vienen de África subsahariana, de América Latina, sobre todo, ¿no? Y de Europa del Este. Vienen engañadas, como sabemos, ¿no? Y arrebatadas de su vida, ¿no? Mujeres y niñas. Así es que ahora, detrás de todo esto también hay algo tremendo, son los millones de euros que se mueven. Claro. En España, 5 millones diarios, 18.000 millones anuales en España, 108.000 millones mundiales, 32.000 millones en Europa. O sea, esto es tremendo, Lucho. Por eso nosotros abogamos por esta ley sueca, que sabéis que la ley sueca ha tenido un éxito tremendo. Así es. Porque penaliza al cliente, que no me gusta llamar cliente, sino prostituidor realmente, no tienen ni la calidad de cliente, ¿no? Y es increíble porque en Suecia, claro, sí que es verdad, fue allá por la década de los 90 que se estudió y se logró implantar. No es fácil, claro que no es fácil, pero yo creo que lo que falta es voluntad política realmente, ¿eh? Claro. Porque bueno, hace poco que estuvimos en una charla en la campaña de Stop Prostitución, Stop Demanda, y oímos hablar al embajador sueco y él decía eso, que costó unos años, pero que si no cambiaba la mentalidad española, como digo española, puedo decir en otros países, ¿no? De ver mal la prostitución, de verla con aversión, con indignación. Dice, si no se hace eso desde los hogares, las escuelas, las instituciones públicas,
Dice, luego viene la aplicación de la ley, ¿no? Y tendrá sus inconvenientes, pero indudablemente es una ley abolicionista, ¿no? Que sabes que hay países en Europa que no han abolido la prostitución, sino que la han legalizado. Claro, efectivamente. Con lo cual, están ahí, bueno, que el gobierno actual dice que es abolicionista, dice, pero yo veo muy poco movimiento, yo veo muy poco, aunque ahora se está haciendo una ley para la trata, hay un borrador y parece que sí, pero va muy lento, va muy lento. Y desde luego decir eso, que en los países donde se ha legalizado o regularizado, ha habido un drástico aumento de la industria del sexo, un incremento del mercado y del crimen organizado, de la prostitución infantil, más tráfico, más violencia contra estas mujeres, como por ejemplo en Australia, los Países Bajos, Alemania incluso, ¿no? Que la han regularizado y los resultados no son buenos. Claro. Así es que, bueno, este es un poco el panorama que hay, ¿no? Y aquí ves, comparamos con esta mujer en el siglo XIX, Lydia Finney fue una adelantada, porque realmente ella, con un grupo de mujeres, estaba intentando hacer lo mismo, digamos políticamente hablando, ¿no? Que estamos intentando hacer hoy algunos movimientos. Y mira, a mí me gustaría acabar recordando a alguien que es nuestro gran referente, Lucho. Claro que sí. Y una vez más, en estos temas de mujeres, ¿no? que inciden en mujeres especialmente, yo recuerdo el texto de Lucas 7, 36 al 50, no lo voy a leer porque es un poquito largo, pero bueno, hay una frase de Jesús que no está en ese texto, que es en Mateo 21, que dice: los recaudadores y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de los cielos. Eso les decía a los fariseos y a los líderes religiosos, ¿no? Y en el texto de Lucas 7 hay una escena donde Jesús está comiendo, está cenando en casa de un tal Simón el fariseo. Y en medio de esta cena protocolaria, estupenda, abundante, irrumpe una mujer. Una mujer que llama a Lucas pecadora. No dice su nombre, es anónima, pero una mujer pecadora, entendemos, sabemos que era una mujer prostituta. Y esta mujer entra, se tira a los pies de Jesús, se arrodilla y en ese momento empieza a llorar, a llorar, a llorar. Además, el término que utiliza en griego es que lloraba desconsoladamente, sin parar, quebrantada de dolor, pero yo creo que también de amor, ¿no? Y echó perfume en los pies de Jesús y tanto lloraba y el perfume se derramaba en los pies de Jesús, imagínate la escena, que lo secaba con sus cabellos. Esta escena es tremenda porque ¿qué hace que esta mujer pueda entrar con esta valentía? Porque imagínate irrumpir, tú imagínate hoy una cena protocolaria en casa de un importante líder religioso o político y entrar una mujer de esta forma y tirarse a los pies del invitado principal, que era Jesús, ¿no? O sea, rompiendo todos los esquemas, una valentía increíble. Yo creo que lo que hizo que esta mujer prostituta se tirara a los pies de Jesús y llorara de dolor y de amor fue porque sintió la seguridad del amor de Jesús. Probablemente esta mujer habría oído hablar de Jesús o le habría visto ya, le habría escuchado a lo mejor en el Sermón del Monte. Ella ya había oído algo, ella sabía que Jesús le podía devolver una nueva vida, una nueva oportunidad, empezar de nuevo. Dios mío, ¿cuántos queremos empezar de nuevo, verdad? Una nueva oportunidad de vida. Vio luz en medio de aquella oscuridad y esclavitud de vida que llevaba, porque en aquel tiempo también la prostitución estaba ejercida en la mayoría de los casos por mujeres en condiciones extremas. Esta mujer se tiró a sus pies y todos juzgaban. La doble moral, ¿verdad? Todos juzgaban cuando muchos de allí lo hacían también, contratar servicios de prostitutas. Juzgaban a Jesús y la juzgaban a ella. Pero lo que me interesa, porque es muy amplia, te voy a invitar a leer esa parábola cuando tengas tiempo, Lucas 7, 36 al 50, la lees despacito y la volvemos a hablar en otro día, pero
¿qué le dijo Jesús? Que, bueno, respondió al fariseo que le estaba juzgando, ¿verdad? Pero con lo que yo me quiero centrar hoy es que a la mujer nada, ni un reproche, ni un juicio, ningún rechazo a aquella mujer arrepentida que quería empezar de nuevo y sabía que Jesús le podía dar, solamente Él, la solución a su vida, ¿no? Él se dejó hacer, la respetó, la amó profundamente y solamente le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Dios mío, ve en paz. Y yo digo hoy que no hay nada como la nueva vida que ofrece Jesús, la paz nueva que nos ofrece Jesús. Y desde luego, si alguien nos estuviera escuchando, alguna mujer en condiciones duras de este tipo, de cualquier otro tipo de violencia, de opresión o de esclavitud, Jesús te tiende la mano y Jesús está para que puedas empezar de nuevo, ¿no? No lo dudes, no lo dudes. El amor de Jesús te dará la valentía y la seguridad para ir a sus pies y recibir su bendición total y absoluta, y la nuestra también, ¿verdad? Efectivamente. Así es, Lucho. Sí, pues sí, esto es lo que yo tenía claro. para hoy. Sin lugar a duda, De Asunción, desde luego la respuesta frente a esta situación dramática que viven estas mujeres, estamos hablando de un 80% y seguramente la cifra es mayor, de mujeres que están siendo víctimas de trata. La respuesta no está en el humanismo de la sociedad contemporánea, la respuesta está en Cristo, desde luego, con un humanismo real, un humanismo realmente que parte desde la propia ética de la vida misma, ¿no? Una sociedad que es hipócrita y que realmente su concepto del sexo y de la sexualidad es un planteamiento erotizado, totalmente desubicado, no va a tener un buen enfoque, desde luego, para brindar una solución adecuada. Estos dineros que se están produciendo no van hacia esas mujeres, sino fundamentalmente a las mafias, que realmente las tienen esclavizadas. Y no estamos hablando de África, no estamos hablando de cualquier otro continente del tercer mundo, sino que estamos hablando de España. Estas cifras que tú has entregado son cifras de España y esto nos debe hacer reflexionar a los varones, que en alguna medida 1 millón de varones dice que consumen, o cerca de 1 millón por día, esta manera inadecuada de la sexualidad, y evidentemente haciendo de este colectivo femenino prácticamente como un objeto, devaluándolas para poder en alguna medida buscar esa satisfacción. Entonces, mientras estemos permitiendo esta realidad, efectivamente no vamos a lograr una buena salida. Por eso es necesario, como bien has señalado, de una u otra manera, de que cambien hábitos, de que la sociedad sea consciente. La propia policía no puede a veces de una manera efectiva, aunque cada vez va mejorando, porque no hay marco jurídico que les ampare, les avale para que realmente puedan luchar contra estas tratas, y que esperemos que esa ley que está, o ese proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados en sus trámites pertinentes, pues no demore tanto tiempo y se estén viendo otras cuestiones como más urgentes que este problema que es real y que lo estamos viendo todos los días, Asunción, Así es, Lucho, así es. Hace falta una gran reforma del corazón, desde el corazón y la mente y las leyes, etcétera, etcétera. Así es. Estupendo. Oye, pues interesantísimo realmente este destaque que has hecho de estas mujeres que de fe también, que en alguna medida sintieron compasión y creyeron que más allá solamente de la oración podían hacer algo más, querida Asunción, que eso también es importante, ¿no? Hay que orar, es el recurso importante, pero también hay que actuar. Las dos cosas, eso es, Lucho. Pues estamos efectivamente. Pues muy bien, querida Asunción, oye, gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo pueden contactar con la plataforma? ¿Cómo pueden seguir el trabajo? ¿Cómo pueden conocer un poquito más de todo lo que están haciendo ustedes? Sí, pues vayan a las redes, a nuestro perfil de Facebook, sobre todo, que ahí vamos actualizando todo lo que hacemos, informamos y también damos noticias, Así es que, por favor, ir ahí, perfil de Facebook, plataforma Seneca Falls, y seguirnos, ¿vale? Y ahí, pues, podéis contactar con nosotros también por Messenger. Estupendo. Pues muchísimas gracias, querida Asunción, y gracias por traernos estos contenidos. Te esperamos el próximo martes. Así es, encantada. Que tengas una linda semana. Dios te bendiga. Bendiciones. Hasta pronto.